Bueno, muy buenos días, bienvenidos, qué bueno verlos. Y bueno, damos gracias al Señor por este día para compartir su palabra. Preste atención, esté ahí atento a la palabra. Dios quiere hacer cosas hoy, amén. Pero también necesita que nosotros cooperemos con Él. Y cooperar es colocar, Él dice en Proverbios 4, veámoslo un momento, Proverbios 4:20. Proverbios 4:20. Dice la palabra, hijo mío, ¿cuántos hijos acá? Entonces esto es para nosotros, somos sus hijos, Él es bueno y Él tiene el mejor consejo para nosotros. Dice, esté atento a mis palabras. O sea, Él pide que estemos atentos, ¿cierto? Que prestemos atención a sus palabras. Y dice, inclina tu oído a mis razones. Y eso es que a veces escuchamos pero no estamos colocando atención, ¿cierto? Estamos allí como llega ese sonido a nuestros oídos, pero realmente no estamos inclinando, ¿no? Espera, ¿qué fue lo que quisiste decir? ¿Qué es lo que quieres decirme con esto? ¿Cierto? Eso es inclinar su oído, o sea, ¿qué es lo que tú estás hablando a mi vida hoy? Eso es inclinar su oído a sus razones. Y dice, no se aparten de tus ojos. ¿Qué? ¿Qué cosa no se debe apartar de nuestros ojos? La palabra, ¿cierto? Ya no debe apartarse de nuestros ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo nuestro cuerpo. O sea que la palabra tiene la capacidad de ¿qué? Les agradezco silenciar los celulares, por favor. ¿Qué tiene la palabra? La capacidad de ¿qué? De dar vida, pero también de ¿qué? De ser medicina para nuestro cuerpo. Sí, ella es poderoso, ¿no? Ella es poderosa. Entonces necesitamos estar atento a la palabra, inclinar nuestro oído, no apartarla de nuestros ojos, porque sabemos que ella es vida y medicina para nosotros. Bueno, muy bien. Hoy quiero hablar, nosotros hemos estado hablando en estas semanas acerca de qué hacer con nuestro cuerpo, qué hacer con nuestra mente, ¿cierto? Pero también quiero hablar acerca de nuestro espíritu. Voy a hacer un pequeño resumen para que algunos entren en sintonía con lo que hemos estado hablando, cortico, pero el enfoque va a ser ¿qué? ¿Qué debemos hacer con nuestro espíritu? Entonces vamos a orar un momento y arrancamos. Papi, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oramos porque el Espíritu Santo, Señor, sea dándonos entendimiento, revelación, comprensión de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque Él nos guía a toda verdad, Él nos trae entendimiento en todas las cosas, Padre, y podemos ser entendidos de tu voluntad, Padre, entendidos de lo que tú quieres que nosotros hagamos en este tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque aprendemos a depender del Espíritu Santo en cada decisión de nuestras vidas. Aprendemos, Señor, a consultarlo, Señor Padre Celestial, para tomar decisiones, pero también, Padre, para conocer más de la palabra, Padre. Gracias porque Él es el genio, Él lo sabe todo, Padre, y reconocemos su presencia en nosotros, reconocemos que Él vive en nosotros y Él quiere guiarnos a toda verdad, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, muy bien. ¿Cuántos de ustedes tienen el testimonio de que son salvos? ¿Sí? ¿Sí tienen ese testimonio? Muy bien. Ahora, ¿quién es que da ese testimonio a ustedes? ¿Quién piensa que es el que les dice, ustedes ya son salvos? O sea, que nosotros no estamos esperando morir para saber si agarramos para el cielo o para el infierno. No, nosotros ya en esta tierra sabemos para dónde vamos. Hay un testimonio dentro de nosotros que nos confirma esto. Amén. ¿Sí? O sea, hay una plena certidumbre, hay una plena confianza de que morimos y vamos para el cielo. ¿Quién nos da esa confianza? ¿Nuestras obras? O sea, que nos hemos portado bien y no, yo creo que yo me voy al cielo porque me he portado muy bien. No, el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo qué hace? Da un testimonio a nuestro espíritu. Él trae ¿qué? Convicción y seguridad de salvación. ¿Sí? El Espíritu Santo a su espíritu. Usted dice, no sé, pero hay una convicción en mí, ¿cierto? El Espíritu Santo trae esa convicción. Primera de Juan 5:10, miremos eso. Primera de Juan 5:10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces la Biblia nos está diciendo que todo aquel que ha creído en Jesús, ¿qué pasa? Que hay un ¿qué? Testimonio ¿en dónde?
O sea que esto es bíblico, ¿no? El tener no es un invento suyo, no es algo que usted se está imaginando, no. La Biblia dice que usted ha creído en Jesús y hay un testimonio dentro de sí que ¿qué? De que usted es salvo, de que usted es hijo de Dios, de que Cristo vive en usted. Amén. Entonces no se lo está usted, no se lo está imaginando. No, la Biblia dice que es así y nosotros también lo tenemos dentro de nosotros, ¿cierto? Hay una convicción en nosotros por medio del Espíritu de que Él nos ha sellado con su Santo Espíritu y que somos hijos de Dios. Pero no solamente ese testimonio está disponible para darle seguridad de su salvación, sino que ese testimonio está disponible para cada asunto de su vida. Amén. Decisiones que usted necesita tomar y usted no sabe, el Espíritu Santo puede darle ese testimonio dentro de usted para tomar la decisión. La manera número uno como Dios quiere guiarnos no es saber que usted dice, si cae cara, es la voluntad de Dios que yo haga esto. Si cae sello, no es la voluntad de Dios, ¿cierto? Como muchos seguramente lo hemos hecho. O la otra es que voy a abrir la Biblia y lo que diga acá es para mí. Judas se ahorcó, entonces voy a ahorcarme. Entonces, no es así, no es así la cosa, no es como que vamos a ver cómo funciona esto. Una ruleta es bíblica, ¿cierto? Y santifica usted la ruleta de las decisiones suyas. Pero no es así. La manera número uno como nosotros somos guiados es ¿cómo? Por un testimonio interno. Pero ¿cómo vamos a encontrar ese testimonio? Edificándonos espiritualmente, ¿cierto? O sea, si usted se edifica espiritualmente, ahorita con lo que estábamos hablando, la pastora está invitando a oración, queremos tener un espíritu fuerte, sí, necesitamos ¿qué? Edificarnos en nuestro espíritu. La Biblia dice en Proverbios 20:27, por favor, Proverbios 20:27, dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces la Biblia me está diciendo que la lámpara de Jehová no es que el Señor ande en oscuras y necesita de su espíritu para alumbrar, sino que Él le va a dar luz o entendimiento a usted por medio de ¿qué? De su propio espíritu, ¿cierto? O sea, el Espíritu Santo, ¿cierto? Va a guiarlo o le va a dar testimonio ¿en dónde? ¿En qué parte de su ser? ¿En su alma? ¿En su cuerpo? No, dice que la luz viene a su vida ¿en dónde? En el espíritu. Ese testimonio va a ser dado ¿en dónde? En su espíritu. Usted va a tener claridad del plan, de lo que Dios quiere que haga, es por medio de ese testimonio interior. Su espíritu fue hecho nuevo, ¿cierto? Cuando usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador, su espíritu fue hecho nuevo y tiene la capacidad y la habilidad de recibir esa guianza del Espíritu Santo a su vida. Él lo puede hacer, ¿cierto? Pero necesitamos entender, aquí es donde voy a hacer un pequeño resumen para seguir con el tema y con las personas que hoy han venido por primera vez. Quiero explicarles un poco para que se entienda. Nuestro ser está compuesto por tres partes, pues está compuesto de tres maneras. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:23, vamos allí rapidito, 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia me está mostrando un diagnóstico o me está dando una radiografía espiritual de cómo está compuesto mi ser. Yo soy ¿qué? Un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Espíritu y alma son diferentes, no es lo mismo. El mundo confunde estos dos. Espíritu y alma dicen que es lo mismo. La Biblia dice que no. Nuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Aún es tanto que lo único que puede dividir el espíritu y el alma es la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos eso? Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Hebreos. Estás en Hechos. Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir ¿qué? O sea que lo único que puede hacer diferencia entre el alma y el espíritu ¿qué es? O sea, solamente por la palabra de Dios usted puede distinguir que el alma y el espíritu no son iguales.
Para el mundo es lo mismo, pero la palabra me dice que no, ¿cierto? Por ella yo puedo distinguir que es diferente. Ahora, ¿qué es el espíritu? El espíritu, Dios es espíritu, yo fui creado a imagen de Dios, ¿cierto? Dios es espíritu, yo fui creado a imagen de Dios, o sea que yo soy espíritu, amén, yo soy espíritu. Y con mi espíritu yo tengo comunión con el reino espiritual. ¿Mi alma qué es? Mi alma está compuesta de tres cosas. ¿Cuáles son? Emociones, voluntad y pensamientos, ¿sí? Emociones, voluntad y pensamientos. O sea que usted llega a morir y esas emociones, pensamientos y voluntad no es que dejen de existir. Ustedes recuerdan la historia del rico y Lázaro. Resulta que esta es una historia que Jesús contó y no es una parábola, sino es una historia real y verdadera y que sucedió y que está sucediendo todavía. Y es que había un hombre que comía de las migajas de la mesa, ¿sí? Y había otro rico que hacía gran banquete todos los días. Estos dos murieron. Dice, el rico agarró para el infierno, Lázaro agarró para el seno de Abraham, el Hades. El Hades en ese momento, antes de que Jesús viniera, estaba compuesto por tres lugares. El Hades estaba compuesto por el infierno, había una cima o abismo que separaba al seno de Abraham. O sea, habían tres lugares: el seno de Abraham, el abismo, que se le llama cima, y estaba el infierno. El rico fue al infierno, ¿sí? El Lázaro fue al seno de Abraham. Y el rico, estando allá en tormentos, le pedía, pensaba, ¿cierto? Y le pedía al padre Abraham que enviara a Lázaro que al menos con un poquito de agua tocara la punta de su lengua. Pero Abraham le dijo, es imposible que de aquí pasen para allá y de allá para acá. ¿Sí? Era imposible. Y él decía, padre Abraham, y él se recordó. Y él dijo, por favor, que alguno de aquí los muertos se levante y predique a mi familia. O sea que si usted no está predicando acá, usted va a anhelar predicar allá, ¿sí? Pero ya es tarde, este es el momento para predicar. Si usted dice, yo no creo en Jesús, bueno, allá en el infierno va a creer, ¿cierto? Pero es mejor creer acá, ¿sí? Es mejor creer acá. Entonces, fíjese que aún este hombre que estaba muerto, que ya su cerebro se estaba descomponiendo aquí en la tierra, él tenía ¿qué? Pensamientos, emociones y voluntad, ¿sí? Todas esas tres cosas las tenía él. ¿Por qué? Porque el alma, ¿cierto? Está unida con su espíritu, pero lo único que lo separa es ¿qué? La palabra de Dios. O sea que la persona muere y espíritu y alma se van a su morada eterna, ya sea para cielo, si creyó en Jesús, no por sus obras, sino porque ha creído en Jesús como Señor y Salvador, o infierno, si rechazó la obra de Jesús en su vida. Este es el momento de tomar una decisión, ¿cierto? Así que almas son ¿qué? Voluntad y emociones. Exacto, muy bien. Otro versículo que nos da claridad acerca de esa diferencia es 1 Corintios 14:14. 1 Corintios 14:14. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, orar en lenguas es una manera de que somos edificados en el Espíritu. Vamos a hablar más adelante. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, ¿quién ora? Mi espíritu. Pero mi entendimiento, ¿y su entendimiento en qué parte está de su ser? En el alma, ¿cierto? Ese entendimiento, ¿cierto? Pensamientos. Entonces, ¿su alma cómo queda? Entonces, la parte de su ser que ora en lenguas, ¿cuál es? El espíritu. Su alma nada. Su alma está ¿qué? Sin fruto. Está sin fruto, no recibe nada. Pero su espíritu ¿cómo está? Aleluya, siendo edificado. Entonces, otra versión, la traducción amplificada de este mismo versículo, escuchen lo que dice. Porque si yo oro en una lengua desconocida, mi espíritu, por el Espíritu Santo dentro de mí, ora. O sea que cuando usted ora en lenguas, el Espíritu Santo le está dando que orar. Sigue diciendo, pero mi mente es improductiva, ¿sí? O sea, mi alma queda ¿cómo? Sin fruto, sin fruto, sin fruto. Así que entendemos, ¿cierto? ¿Cómo está compuesto nuestro ser? ¿Usted realmente qué es? Un espíritu que tiene alma y vive en un cuerpo. Muy bien, ¿sí? ¿Está claro? Usted es un espíritu creado a la imagen y semejanza de Dios. Los animales no tienen espíritu. Los únicos que tenemos espíritu somos nosotros porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Los animales sí que tienen alma, ¿cierto?
En cierta manera, ellos toman sus decisiones, ¿cierto? Ellos tienen sus emociones, pero nosotros somos un espíritu que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Juan 7, 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, él no estaba hablando de agua natural, ¿cierto? Él estaba hablando de qué. Ya vamos a ver de qué se refiere el agua, porque es que una vez la palabra de Dios trata, sí hay cosas que son realmente lo que dice, pero muchas de las cosas que habla son espirituales. El que cree en mí, como dice la escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. ¿Esto dijo de qué? ¿A qué se refería del agua? Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿A qué se refiere eso? Al Espíritu Santo sobre la vida de nosotros, los creyentes. Amén. Sobre nosotros. Entonces, Dios quiere que nosotros recibamos el Espíritu Santo, porque ¿qué va a pasar? De nuestro interior, ¿qué va a suceder? Correrán ríos, y otra versión dice, de lo más íntimo de su ser fluirán ríos de agua viva. O sea que usted y yo necesitamos, si los ríos de agua viva corren por medio de nuestro espíritu, necesitamos aprender a depender de nuestro espíritu, ¿sí? Necesitamos aprender a depender de nuestro espíritu, no tanto de nuestro intelecto, obviamente sí lo necesitamos, pero más aprender a depender ¿de qué? De nuestros espíritus, Dios quiere guiarnos, Dios quiere iluminarnos, ¿a través de qué? De nuestro espíritu. Esto no es algo mental, no, eso es algo espiritual. Ahora, hemos estado hablando estos días acerca del alma y de nuestro cuerpo. Vamos a hacer rápido un resumen. Santiago 1:21 que habla acerca del alma. Santiago 1:21. Santiago 1:21. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de qué, malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar. Muy bien. Entonces, cuando usted nació de nuevo, cuando usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, ¿dónde usted ya fue salvo? En el espíritu, ¿cierto? Usted ya tiene la naturaleza, la vida de Dios en su espíritu. Pero su alma, ¿ella es salva? No. ¿Por qué? ¿Por qué su alma no es salva? Porque no hemos renovado la mente con la palabra de Dios. Necesitamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios, la manera como usted puede salvar su alma. ¿Y en su alma qué están? Las emociones, los pensamientos y sus decisiones. Así que la manera que usted va a tener emociones correctas, va a tener pensamientos correctos, va a tomar las mejores decisiones, es salvando su alma. Amén. ¿Qué es salvar su alma? Tener emociones correctas, pensamientos correctos y tomar decisiones correctas. Ahora, ¿cómo vamos a salvar nuestra alma? ¿Qué es lo que decía este versículo? Otra vez, por favor, no me lo quite. Eso. ¿Recibiendo con qué? Con mansedumbre la palabra implantada. Entonces diga esto conmigo. La palabra de Dios tiene la capacidad de salvar mi alma. Así es. Entonces necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, ¿sí? Renovarla por medio de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, vamos a ser transformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bien, eso es lo que debemos hacer ¿con qué? Con nuestra alma, ¿cierto? Fíjese que la Biblia no está diciendo renueve sus emociones. No, ¿el qué dice? Renueve sus pensamientos, ¿sí? Cambie su manera de pensar. Porque cuando cambiamos nuestra manera de pensar, nuestras emociones se van a alinear a la palabra de Dios y sus decisiones también. O sea que la clave está en su alma, es ¿qué? Cambiar su manera de pensar. Amén. La clave para salvar nuestra alma es ¿qué?
O sea que tenemos un problema con nuestra manera de pensar, ¿cierto? O sea que lo primero que cuando usted nace de nuevo, la necesidad número uno de creyente es ¿qué? Cambiar su manera de pensar. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, usted nació de nuevo en su espíritu, pero va a seguir viviendo como andaba antes de nacer de nuevo. Sí hubo un cambio espiritual, pero exteriormente no hubo ningún cambio. Y vamos a tener muchos problemas, porque nuestra alma, si no se renueva por medio de la palabra de Dios, va a seguir haciendo lo mismo que hacía antes de nacer de nuevo. O sea, como que todo lo que hizo Jesús en la cruz, todo lo que Él trajo a nuestra vida, pues no lo vamos a hacer vivencial, no lo vamos a experimentar, simplemente porque no hemos ¿qué? Renovado nuestra mente. O sea que hay una parte que hace Dios en el asunto, en el plan de redención que ya lo hizo a través de la obra de Jesús, pero diga, hay una parte que me corresponde a mí. Yo necesito cooperar con lo que Dios quiere hacer. Y la parte mía que me corresponde hacer es ¿qué? Cambiar mi manera de pensar. Dios me ama y Dios dio a su Hijo. Vea que el amor de Dios consiste en ¿qué? En que Él primero me amó a mí. ¿Y cómo me amó? Cuando yo me portaba bien, cuando yo estaba haciendo la cosa bien, para nada, ¿cierto? Yo estaba ajeno a Él, no me interesaba, yo hablaba mal de Él, era indiferente. Yo antes, por lo menos yo en la universidad, yo decía, yo soy ateo, yo no creo en Dios. O sea, yo hablaba mal de Dios. Yo le decía, a mí no me interesa Dios, yo quiero hacer mi propio plan, ¿cierto? Yo vivía por mis pensamientos y lo que yo creía, pero sin embargo, Él me amó a pesar de que yo hablaba mal de Él, a pesar de que Él no me interesaba, a pesar de mi indiferencia hacia Él. Él me amó, ¿cierto? Entonces, ¿por qué yo puedo renovar mi mente? ¿Por qué yo puedo confiar en lo que Él me dice es lo mejor para mi vida? Porque Él me amó cuando yo no lo buscaba. Amén. O sea, si Él me amó cuando yo ni siquiera lo buscaba a Él, cuánto, cierto, más ahora, aleluya, que he nacido de nuevo. Y eso mismo que Dios le dijo a Jesús, tú eres mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, eso mismo nos dice a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque usted está en Cristo. Amén. Por causa de que usted está en Cristo, Él está diciendo, tú eres mi hija amada, tú eres mi Hijo amado en quien ¿qué? Tengo complacencia. Pero ¿qué necesita Él? ¿Que qué? Cambiemos nuestra manera de pensar. Cambiemos. La palabra de Dios me da la habilidad para renovar mi mente. Muy bien. Y el segundo es el cuerpo del hombre. Yo necesito hacer algo. Y hablamos tres cositas que necesitamos hacer, ¿cierto? Con nuestro cuerpo. Que nuestro cuerpo, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? O sea, es tan bonito, ¿cierto? Le metemos tanta plata, lo acicalamos tanto, ¿cierto? Obviamente hay que cuidar el cuerpo. Pero en nuestro cuerpo, dice la Biblia, espiritualmente hay algo que rige nuestro cuerpo y se llama carne. ¿Y carne qué es? Es la naturaleza de pecado. O sea que en nuestro cuerpo hay una naturaleza que tiene una tendencia a pecar e ir en contra de la palabra de Dios. No está mal cuidarlo, ¿cierto? Pero no cedemos a ¿qué? A sus deseos, porque van a ser contrarios a la palabra de Dios. Gálatas dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Entonces, si usted anda por la carne, usted va a dejar de agradar a Dios, ¿sí? Usted va a dejar de agradar a Dios porque las cosas de la carne no agradan a Dios. Entonces, Él me dice que yo debo hacer algo con mi cuerpo. Lo primero es, preséntelo como sacrificio vivo a Dios. Por favor, Romanos 12:1. Romanos 12:1. Así que, hermanos, digo por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que Él me está pidiendo que yo tengo que hacer algo con mi cuerpo. ¿Y es qué? Presentarlo, ¿cierto? Presentarlo delante de Él. Se debe presentar como un sacrificio vivo a Dios. ¿Y qué es eso? Que yo debo ofrecer mis miembros, ¿cierto? A la justicia, no al pecado. Antes ofrecía mis ojos ¿para qué? Para pecar, ¿cierto? Mis manos eran presurosas para obrar mal. Mis pies se apresuraban y corrían, ¿cierto? Para hacer lo contrario a la palabra de Dios. Pero ahora cada parte de mi cuerpo lo presento como ¿qué? Como un sacrificio vivo. Antes lo que hacía incorrectamente, ahora lo presento a Dios. Y dice que es un sacrificio, o sea que va a ser contrario a lo que ¿qué? La misma carne quiere hacer. O sea, ¿va a doler? ¿El sacrificio será que es algo de dolor? ¿Cierto? Así es. O
sea que usted va a tener que hacer cosas que en su carne no va a querer hacer. ¿Pero está mal? No, está bien, es perfecto porque lo está presentando en sacrificio. ¿Cuánto les gustaría estar viendo ahorita una película, estar en la casa, cierto? Tal vez durmiendo todavía. Estaría bien, ¿cierto? ¿Su cuerpo quisiera estar en eso? Sí, sí. De pronto jugando Xbox, no sé, o jugando Fortnite, ¿cierto? O ¿cierto? ¿Cómo se llama? Call of Duty. Call of Duty. Eh, eso. Bueno, tantas cosas, ¿cierto? Pero no hemos que ofrecido esta mañana que nuestro cuerpo en sacrificio. No quieres ir, de malas vas a ir, ¿cierto? Te voy a llevar de aquí de la orejita, vas a ir. No te voy a dar qué, voz y voto, tú vas a ir. Lo segundo que debemos hacer con nuestro cuerpo es crucificarlo y hacer morir sus obras. ¿Qué? Crucificarlo y hacer morir sus obras. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Haga morir. ¿Usted cómo puede hacer morir eso? Dejar de alimentarlo. ¿Sí? Quítele todo alimento, toda cosa que esté alimentando su carne, ¿qué? Córteselo, ¿cierto? Córtelo, ya no alimente más esos deseos. Si usted estaba alimentando su carne a través de estar viendo cosas que no debe estar viendo, pues elimine toda aplicación que no sirve. Coloque su computador en un espacio donde otras personas pueden ver lo que usted está haciendo. Esas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque usted está quitándole, crucificándola, dejar de alimentar. O sea que una manera de hacer morir las obras de la carne es que no las alimente. Otra manera es que no esté meditando en esas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Y por último, se debe mantener bajo sumisión a su hombre espiritual. ¿Se debe mantener qué? Bajo sumisión a su hombre espiritual. ¿Cuál es su hombre espiritual? Diga, mi espíritu. Mi espíritu nuevo recreado. O sea que su espíritu, ¿qué va a querer siempre hacer? La voluntad de Dios, la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra que Dios coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, fluya con lo que Dios ha dicho. A veces el Señor le coloca un deseo de orar y usted dice, ay no, eso no quiero hacerlo. No, fluya con ese deseo de orar, ¿cierto? En ocasiones, pero ay, como que me gustaría leer la Biblia, pero no sé, fluya con ese deseo de orar, de hablar, de leer la palabra de Dios. Hay ocasiones, sí, que el Señor está colocando un querer, usted necesita fluir con ese querer. Ay, no sé, como que quisiera ir a la iglesia, tengo pereza, vaya a la iglesia, fluya con ese deseo de ir a la iglesia. No permita que su carne le empiece a dar argumentos. Ay, pero eso para qué? Allá igual son como hipócritas, eso dicen allá, pero eso como que no hacen. No permita que argumentos, ¿cierto? O pensamientos en contra de la palabra de Dios como que no le permitan tomar decisiones conforme a la palabra. No. Usted, Señor, si tu palabra lo dice, yo lo voy a hacer y paro de contar. Eso no hay vuelta de hoja. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sometemos, ¿cierto? A esa guianza, a ese deseo que el Señor coloca en nosotros. Muy bien. Ya hice el resumen, esto ya lo hemos estado hablando, ¿cierto? Varias veces, pero no está mal porque necesitamos recordar estas verdades. Ahora quiero hablar un poco de nuestro espíritu, ¿sí? De ese espíritu nuevo recreado. Segunda de Corintios 5:16. Segunda de Corintios 5:16 al 17. Segunda de Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según qué. La carne. O sea que la Biblia me está dando a entender una cosa. Ya nuestra identidad o lo que usted y yo somos no es según qué. La carne. O sea que yo por lo menos que he estudiado una carrera, ya mi confianza o mi identidad, que le preguntan, ¿usted quién es? Y la persona dice, no, yo soy un ingeniero. Eso fue lo que yo estudié. Pero mi identidad realmente es eso. No, mi identidad no es eso. Mi identidad tiene que ver con lo que dura por la eternidad. ¿Sí? Porque una carrera tal vez ahorita es conocida, pero quién sabe, después de 100, 200 años, esa carrera ya no exista.
¿cierto? Ya no existe. Entonces mi identidad no está basada en lo que yo haya logrado en mi carne. Aún Pablo habla acerca de que él tenía de qué gloriarse, ¿no? Él había sido un hombre que había sido circuncidado al 8º día. Pertenecía de una de las tribus de Israel, de la tribu de Benjamín. Era hebreo, era fariseo, tenía nacionalidad romana. O sea, tenía muchas de las cosas que cualquier persona desearía tener, ¿cierto? O sea, en su carne podría gloriarse con respecto a otros, pero delante de Dios, nada. Eso no le impresionaba a Dios, ¿cierto? Eso no le impresionaba a Dios. Entonces, dice acá, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea que nuestra confianza en nuestra identidad no está por lo que hemos logrado en nuestra carne. ¿Está bien? Y eso es algo que debemos empezar a hacer, porque generalmente nuestra confianza está puesta ¿en qué? En las cosas que hemos logrado. ¿Qué es lo que tiene estatus en este mundo? Fama, ¿cierto? Si usted es muy famoso, tal vez ahora si usted es influencer, es youtuber, ¿cierto? Si usted tiene muchos seguidores, números, eso marca, ¿cierto? Diferencias. TikToker, ¿qué más es? Instagramer, bueno, todo esto va a darle como un estatus, ¿cierto? Social y una identidad, y de eso usted se puede gloriar. Pero la Biblia dice que de manera que nosotros aquí en adelante, ¿qué? A nadie conocemos según la carne. O sea que nuestra confianza no está por lo que hemos logrado, ¿qué? En nuestra carne. Porque delante de Dios le va a influenciar a él, o él se va a quedar impresionado con eso. Para nada. Él es el dueño de todo. Así que esa no es nuestra confianza. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, esto sí le gusta al Señor. Esto sí le impresiona, ¿cierto? Esto sí lo reconoce, esto sí tiene valor delante de él. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. O sea que usted ahora ¿en qué se gloria? En lo que usted es en Cristo. Amén. O sea, si usted se va a gloriar de algo delante de Dios, no me diga, no, es que yo estudié en tal universidad, ¿cierto? Yo salí especialista en esto, o bueno, yo tengo tal cosa. No, sino que nuestra confianza está ¿qué? En lo que somos en quién, en Cristo Jesús. Amén. Su confianza delante de Dios es lo que usted y yo somos ¿qué? En Cristo Jesús. ¿Usted es una qué? Nueva criatura en su espíritu. Y una nueva criatura significa que es alguien completamente hecho nuevo en Cristo. Un ser creado, recreado en Cristo Jesús. Y me gusta esto. ¿Qué pasó con las cosas viejas? O sea, que todo cristiano no tiene pasado. Amén. ¿Usted como creyente qué? ¿No tiene qué? Pasado. ¿Las cosas viejas qué? Un cristiano no debería estar meditando tanto en su pasado. Nada. Un cristiano es una qué? Nueva criatura. Una nueva criatura. Y no nos gloriamos nada que ver con la carne. Nada. Nuestra confianza está en lo que somos en Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas. Así que el nuevo nacimiento no es algo que pasó en su alma, no pasó en su cuerpo, sino que el nuevo nacimiento es un nacimiento ¿cómo? Espiritual, no es intelectual, no, es espiritual. Mire, quiero contarles una historia de Kenneth Hagin. Dice que, hablando de él, este es de un pastor, hablando acerca de él, dice que cuando se encontraba desahuciado por la ciencia, dice que él leyó el siguiente versículo, Santiago 5, 14 al 15. Ustedes saben que él lo habían diagnosticado de una enfermedad incurable, ¿sí? Su corazón tenía unos problemas y lo único que le diagnosticaban o que iba a suceder en su vida era que iba a morir. No había manera de salvarlo. Entonces, él, sin embargo, su confianza fue a la palabra. Y Santiago 5:14 él dice, sino que cada uno es tentado cuando de su ¿qué? ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Entonces, pensemos un momento. Este hombre es 16 años. Estaba condenado ¿a qué? A morir. ¿Sí? No había manera, estaba en su cama, lo único que podía hacer era leer su Biblia y no podía levantarse por su propia fuerza. Entonces, él empezó a leer el versículo y encontró que dice que si alguno está enfermo, ¿qué debe hacer? ¿Llamar a quién?
a los ancianos de la iglesia y que oraran por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y el Señor qué? Lo levantará. Entonces él vio este versículo como ¿qué? Una respuesta a su necesidad sentida. ¿Cuál era la necesidad sentida de él? Pues levantarse, sanarse, ¿cierto? Salir de esa situación tan difícil en la cual estaba, imposibilitado. Aún los mejores médicos le habían dicho, hermano, no hay manera de salir de esta situación. Entonces, él encontró acá ¿qué? ¿Qué es esto para él? Eso fue luz, ¿cierto? Eso fue como una esperanza para él. Oh Señor, yo solamente tengo que llamar a los ancianos, estos van a venir, me van a ungir y yo voy a ser salvo y voy a ser sano y me voy a levantar y mis pecados van a ser perdonados. Pero él dijo, el problema es que si yo llego a llamar a los ancianos de mi iglesia, porque él pertenecía a una iglesia, la iglesia en la cual él estaba en ese momento no creían en sanidad divina. Entonces dijo, yo los voy a llamar y los ancianos se van a negar porque ellos no creen que yo puedo ser sano. Que si yo estoy pasando por una enfermedad es la voluntad de Dios, ¿sí? Eso es lo que decía, es la voluntad de Dios, que es para que yo aprenda algo, pero sabemos que Dios no tienta con mal, ni Él puede ser tentado con mal. Así que la voluntad de Dios para su vida no es que usted ande enfermo. Diga, la voluntad de Dios para mi vida no es que ande enfermo. Entonces él dijo, no conozco anciano en la iglesia que crea este versículo. Pero, ¿sabe que él había estado constantemente buscando al Señor, orando? ¿Qué estaba haciendo él? Estaba fortaleciéndose espiritualmente. Y dice la palabra, perdón, no dice la palabra, dice el testimonio de él, dice, pero él mismo en su espíritu, vino una pregunta, ¿te has dado cuenta que dice, la oración de fe salvará al enfermo? ¿Cierto? ¿Cuál era el enfoque de él? Dice, llamar a los ancianos de la iglesia. Pero dice, ¿cierto? Pero el enfoque o la fuerza de este versículo, esto es para ayudar a la persona, pero el enfoque o la fuerza para dar salvación y para dar sanidad, ¿cuál era? La oración de fe salvará al enfermo. ¿Qué es lo que realmente va a traer el poder de Dios en acción? ¿Una oración de qué? De fe, una oración de fe, es eso. Ahora, ¿cuál es la definición de fe? ¿La fe qué es? Hebreos 11:1, ¿qué dice? La certeza de lo que espera, la convicción de qué, de que lo que se ve. O sea, que usted tiene que verlo para creerlo. O sea, usted tiene que ver que ya es sano para poder funcionar en sanidad. No, dice, es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no ve. O sea, que usted no necesita ver que ya es sano para ser sano, porque entonces no es fe. O sea, que usted tiene que creer que ya es sano, aunque vengan los síntomas, aunque usted le esté doliendo, aunque usted tenga ahí la cosa, usted puede declarar, yo ya soy sano. Por eso la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. Amén. No le está diciendo, diga al fuerte, fuerte soy, sino al que es débil, le está diciendo que diga lo contrario a lo que se siente. Entonces al que está enfermo, ¿cómo le dice? Diga que, sano soy. Ay, pero no me siento, soy hipócrita. No, la Biblia dice, diga lo que usted cree. Amén. La oración de fe es la que tiene respuesta. No era tanto los ancianos era para animar ¿qué? La fe del hombre, pero como estos ancianos, cabeza dura, no creían en la palabra de Dios, entonces no se podía hacer nada. Así que luego dentro de él otra vez su espíritu le dijo, tú puedes hacer esa oración del mismo modo que cualquiera podría hacer. Así es. Entonces, ¿qué podemos ver? Que su espíritu, ¿cierto? Dios puede hablar a su espíritu, amén. Y dice él, mi educación espiritual fue lenta, estuve en cama 9 meses más, hasta que finalmente me di cuenta de que tenía que creer que ya había recibido mi sanidad antes de que se manifieste, porque la fe llama a las cosas que no son para que sean. Así es. Y otra vez su espíritu volvió y le dijo, 9 meses después, o sea, él lo estaba ¿qué? O sea, usted en su espíritu ya tiene la respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Que su alma tiene que alinearse con lo que ya está en su espíritu. Amén. Él todavía estaba ahí tratando de entender la cosa. Y le preguntó, ¿crees que estás bien? Él dijo, lo creo. Y otra vez su espíritu, levántate entonces. Las personas sanas deben estar ya levantadas a las 10:30 de la mañana. Y fue una lucha, pero de repente él estaba de pie completamente derecho. Dese cuenta, ¿no? Él escuchó a su espíritu. ¿Y la fe de dónde es? ¿De su mente?
No, es de su espíritu, ¿cierto? Aprenda a depender de aquel que está en usted. Aprenda a desarrollar su propio espíritu. Entonces, necesitamos ¿qué? Fortalecernos espiritualmente. Es importante fortalecernos espiritualmente, pero también necesitamos que renovar nuestra mente, y no solamente eso, sino poner acción a nuestra fe. Porque usted puede saber, sí, yo ya sé, ya entiendo los principios de fe, yo ya entiendo los principios de sanidad, pero usted no se puede quedar solamente en principios, conociendo lo que tiene que hacer. Usted tiene que actuar en la palabra de Dios. Amén. Vea que hay una hermana que es de otra iglesia, pero bueno, la conocí porque estamos con el esposo trabajando un tema de soldadura, y ella lleva 3 años con una situación que le salió como una materia en su pierna, y ha tenido muchas cirugías, mucho dolor, o sea, ha sido algo complejo, ¿cierto? Y hace poco le pasé un libro que se llama La autoridad del creyente, y ella me llamaba y ella lloraba y me decía, ¿cómo puede ser que yo he durado todos esos años ciega? ¿Cierto? A lo que ya Jesús hizo. Y ella dice, yo me salí de la clínica, o sea, ella dije, ya no quiero más, le pidió al Señor salirse de esa clínica. O sea, ya le habían hecho un montón de cirugía, los médicos le dijeron, ya no se puede hacer nada, señora, con usted, no entendemos qué es lo que pasa. Bueno, ella pidió, yo ya no quiero estar más en esta clínica. Salió y le habían colocado un montón de cosas para poder filtrar líquido y bueno, un montón de cosas allí. Ella dice que sacó eso a volar. Dice, no es que no me sienta sana, no, pero yo ya lo creo. Y ella se estaba gozando, se estaba gozando, aún sin haber sentido ya su sanidad, pero se estaba gozando. Aleluya. Y esto es fe. Y me acuerdo mi tía, ¿no? Con Elenita, bueno, le colocaron aquí para alimentarse, ¿cierto? Y era algo que los médicos le habían dicho, no debía quitarse eso. Sin embargo, ellas creyeron la palabra de Dios, digo, ya no más esa vaina, ya no tiene que andar esclava de esas cosas. La sacaron a volar y gloria a Dios, ella ya está, ¿cuántos años ya después? 9 años bien, gloria a Dios. Y a veces tenemos los principios, conocemos los principios, pero no estamos actuando en la palabra. Es una fe muy pasiva, ¿cierto? A veces, es que nos toca pasar lo que pasó con Kenneth Hagin, que le pasó 1 año para poder entender. No, señor, usted tiene mucha más revelación de lo que tiene Kenneth Hagin en ese momento de su vida. Era un bebé espiritual, pero usted ya no es. Usted necesita actuar en esos principios que ya conoce. ¿Sí? ¿Está esperando sentir para actuar? No, señor, actúe en la palabra de Dios, porque fiel es el que lo dijo, amén. Pero obviamente, fortalezcase en su espíritu, porque ahí actúa como, no, el pastor dijo, pero primero que fortalezcase espiritualmente. Si usted ya está fortalecido espiritualmente, hágale que el Señor ¿qué? Va a respaldar su obra. ¿Cómo se fortalece espiritualmente? Ya vamos a ver. Fortalezcase ¿qué? Espiritualmente. Entonces, dése cuenta, ¿qué hizo Kenneth? Escuchó a su espíritu, la fe es del espíritu, de aprenda a depender de aquel que está en usted. Salmos 16:7. Salmos 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Sabe qué es la conciencia? ¿Sí sabe qué es? La voz de su espíritu, la voz de su espíritu, o sea que le va a aconsejar, ¿cierto? Aleluya. O sea, esa conciencia le va a ¿qué? A aconsejar, pero pues usted tiene que fortalecerse espiritualmente, amén. Y ya vamos a ver cómo se fortalece, es la voz de su espíritu. O sea que tu conciencia o tu espíritu quiere mostrarte, dirigirte, guiarte aún en las noches. En las noches comunión con Él, en silencio, la casa está callada, amén. Es bueno, ¿cierto? A veces pues no nos gusta como nuestros sueños, que sea interrumpido, pero a veces los mejores momentos ¿en dónde suceden? En la noche, ¿cierto? En la noche. Porque hoy en día hay tanta chatarra, ¿cierto? Que trata de entrar a nuestra mente, internet, televisión, voces, noticias, con toda esa multitud de noticias es difícil a veces escuchar la voz de tu espíritu. Es difícil, ¿cierto? Hay personas que en la noche se ponen a ver televisión, 2, 3 de la mañana viendo televisión, porque ellos no quieren escuchar lo que hay dentro de ellos. Pero usted y yo tenemos el Espíritu Santo.
Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu suyo quiere que hablar a su vida, ¿cierto? Que usted tenga entendimiento en su mente. Su espíritu tiene una voz, el Espíritu le hablará, es una suave voz apacible. Nuestro espíritu lo recibe el Espíritu Santo que vive en nosotros y luego lo transmite a nuestra mente por medio de una intuición o testimonio interior. Su espíritu tiene una voz, su espíritu le hablará, es una suave voz apacible. Nuestro espíritu lo recibe por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo que vive en nosotros y luego las transmite a su mente o a su alma por medio de ¿qué? De una intuición. Usted empieza a tener una intuición que no sabe, pero es que su espíritu, ¿cierto? Dándole a entender a su alma. Sea más consciente el espíritu. Usted es un ser espiritual y no solo un ser mental o físico. Ahora, ¿cómo desarrollo mi espíritu? ¿Les interesa eso? Muy bien. Necesitamos estar más conscientes de lo espiritual. Primero, mediten la palabra de Dios. ¿Necesitamos qué? Meditar. ¿Y qué es meditar? Háblese usted mismo la palabra de Dios. Hay poder o sea, escuchar la palabra de otros está bien, pero cuando usted mismo se está hablando la palabra a su vida, hay mucho poder, ¿cierto? Es que su boca, ¿cierto?, tiene autoridad, y escucharse usted mismo hablar la palabra de Dios es supremamente importante. Meditar, hable consigo mismo, murmúresela, reflexione, ¿cierto? Declárese usted la palabra. Eso es lo primero que usted tiene que hacer, esté hablándosela a su vida. ¿Qué tiene que hablar? Pues hable los versículos que hemos estado hablando. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice, de manera que yo de aquí en adelante a nadie conozco según la carne, ni yo mismo me conozco según la carne, ¿cierto? Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas para mí que pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cómo va a desarrollar su espíritu? Háblese ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y esto quién lo va a hacer? Usted. Yo no lo voy a poder hacer por usted. Dios no lo va a hacer por usted. ¿Quién debe hacerlo? Usted mismo necesita estar ¿qué? Hablándose la palabra, meditándosela. ¿Usted sabe qué es preocuparse? ¿Sí? Coger un tema y estar pensando una y otra vez, ¿cierto? O sea que usted sí sabe qué es meditar. No se haga, ¿cierto? Así cuando usted está preocupado por algo, ¿cierto? ¿Usted qué se la pasa haciendo? Pensando en eso, ¿cierto? Dice el pastor John que eso es como una mecedora. Usted agarra una mecedora y no avanza para ningún lado, ¿cierto? Está allí y dele, y dele, y dele, para arriba, para abajo, y no avanza para nada. Exacto. El estar preocupado con algo es dele la pensadera y dele, pero avanza en algo en esos pensamientos, nada, no avanza nada. Solamente que es ahí una tortura en su mente. Tortura, 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 ¿cierto? Eso es terrible, eso es feo, ¿cierto? Entonces, así mismo usted necesita pero con la palabra de Dios. Antes lo hacía con pensamientos incorrectos, ahora lo va a hacer con la palabra de Dios. Salmos capítulo 1, versículo 2 al 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley ¿qué? O en su palabra medita de día. ¿En dónde está nuestra delicia? ¿En meditar en los problemas? No. ¿En dónde está nuestra delicia? En que meditamos de día y de noche en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en nuestras vidas? En nuestro espíritu, ¿qué va a pasar? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Y quiénes son las aguas? El Espíritu Santo. O sea, está hablando de su espíritu. ¿Su espíritu qué? Plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué va a pasar? Es un espíritu que ¿qué va a hacer? Va a dar fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que usted hace guiado por su espíritu, motivado por su espíritu, ¿qué va a suceder? Prospera, prospera. Amén. Entonces eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que es bueno que meditemos en su palabra, claro, porque meditar en su palabra nos va a llevar ¿a qué?
a prosperar. Pero mientras meditamos en el problema, eso es una tortura y no vamos a avanzar en nada. Y ahora algunos dicen, pero yo ¿cómo hago para dejar de estar pensando en ese problema? Pues usted tiene que tomar autoridad sobre su mente y hablarle, deje de estar pensando eso. Usted va a meditar la palabra de Dios. Háblese la palabra. Pues no va, de pronto usted dice, pero nada pasa. Sí, persista en lo que dice la palabra de Dios. Háblele a su mente, háblele a sus pensamientos. Amén. Persista. Porque es una batalla de fe y en ocasiones esos pensamientos no se quieren ir de usted, pero usted se levanta serio y háblese la palabra de Dios. Y ellos tendrán que irse porque la palabra funciona. Amén. No pueden seguir. Al principio van a tratar de quedarse ahí. O sea, imagínese un hábito que usted de pronto ha estado 30, 40, 50, 60 años allá, de una manera de pensar y quieren continuar ahí, quieren seguir ahí arraigados en usted, ¿cierto? Pues, pero usted, se dio cuenta por medio de la palabra cómo es, usted se levanta firme, yo ya sé, así que no más, esos pensamientos ya no van a estar más en mí. Amén. Entonces usted toma autoridad en la palabra de Dios, pero no se desanime, tome esa autoridad. Segundo, practique la palabra. Practique la palabra. Santiago 1:22. Pero sed ¿qué? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. O sea que la palabra dice que nosotros debemos llevar la palabra ¿qué? A acción. No solamente conocedores de principios bíblicos, sino que actuando en la palabra de Dios. Actuando. Eso es lo que nos está animando el Señor esta mañana. Seamos hacedores de su palabra, actuemos en ella, porque cuando actuamos conforme a ella, Él va a confirmar su palabra en nuestras vidas. No se invente cosas, porque si usted no es hacedor de la palabra, ¿qué dice? ¿Qué sucede con usted? Se engaña a usted mismo, ¿cierto? O sea, usted se está engañando. O sea, escucho la palabra pero no la hago. O sea, cuando yo la escucho y no la hago, obviamente yo estoy argumentando otras ideas para no hacerla. Y si yo argumento o estoy dándole otros pensamientos, yo me estoy ¿qué? Engañando. Y no nos queremos engañar, ¿cierto? Queremos ser ¿qué? Hacedores de la palabra. Entonces, al menos diga, no quiero hacerla, pero no se ponga como a darle excusas, ¿cierto? No se ponga a dar excusas. En ocasiones, ¿por qué no viene a la iglesia? Porque, no sé, me salió esto, me salió aquello. Diga, no quiero ir. Con eso como que su conciencia ya está diciéndole, es que usted es el que no quiere ir a la iglesia, ¿cierto? Pero si usted se pone a darle excusas, ¿cierto? Es que estará en los pies como María, exacto. Así es. Entonces, no le dé excusas, simplemente hable las cosas como son. Con eso al menos su conciencia está allí constantemente diciéndole, no lo está haciendo es porque no quiere ir. Muy bien. Y por último, oren otras lenguas. Estamos hablando estos puntos ¿qué son? ¿Para qué son? Desarrollar ¿qué? Nuestro espíritu, desarrollar nuestro espíritu. ¿Un espíritu qué? Fuerte. Primera de Corintios 14 al 15. Primera de Corintios 14 al 15. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, ¿qué? Mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar y cantar en el espíritu. ¿Aquí todos oran en lenguas? La mayoría, pero no todos oran en lenguas. No todos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el orar en lenguas? Es un lenguaje de su espíritu. Es un lenguaje de su espíritu, va tomando control de su vida. Cuando usted ora en lenguas, ya no es tan irritable como antes. Mira la vida desde otro punto de vista. Ya no va a estar tan angustiado porque Isaías 28:11 dice que es el reposo y nuestro descanso. No va a estar tan afanado, tan quejoso, sino que mira la vida de otra manera y mira la prueba como algo que pasajero y dice, lo mejor está por venir. Amén. ¿Cierto? Aleluya, le facilita andar en amor. Eso lo dice Judas 1:20 al 21. Usted es edificado en fe, usted es guardado en el amor, usted alcanza misericordia de Dios.
Judas 1:20 al 21, dice esto. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor, esperando que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tres cosas, ¿cierto? Nos edificamos en fe, nos conservamos en el amor, pero también alcanzamos ¿qué? Misericordia. Kenneth Hagin decía, orar en otras lenguas es la puerta a lo sobrenatural, porque está operando en el reino espiritual con tu espíritu. A medida que oramos en el Espíritu, estamos orando en la tierra sobre nuestras vidas, sobre cualquier circunstancia, sobre la vida de otros. Estamos orando la voluntad de Dios y estamos forzando sus planes y propósitos en nosotros. Jesús dijo, una de las claves para que la voluntad del Padre sea hecha en la tierra es ¿qué? La oración. La oración. Así que a medida que usted ora en el Espíritu, está orando o dándole lugar al plan perfecto de Dios aquí en la tierra. Y quita los planes del enemigo, los detiene, los imposibilita, remueve trampas de Satanás y trae a su vida lo que Dios quiere que sea hecho. Entonces, gloria a Dios, tres cosas que debemos hacer para edificarnos espiritualmente. ¿Cuáles son? Medito en la palabra. Segundo, ser hacedores de la palabra. Y tercero, oramos en lenguas. Muy bien. Entonces, ¿quiénes quieren fortalecerse espiritualmente? Amén, ¿cierto? Hay un pastor que contaba la historia, resulta que es la mamá de Chris Romain, y él decía que él antes de conocer de Jesús, tuvo un accidente en un carro, ¿sí? Y salió a volar, y cualquiera que vio el accidente decía, este man se mató. Resulta que cuando vieron, él se bajó del carro y lo único que tenía era una mano fracturada. Cuando al otro día él llamó a la mamá a contarle el accidente, le contó y él se alejó del teléfono porque dijo, mi mamá ahorita va a pegar un grito y bueno, pero ella dijo, lo único que ella dijo, lo sabía, yo lo sabía, porque había estado orando y lo único que le venía a él o le venía a ella es que le decía unas palabras. Y es que lo voy a matar, lo voy a matar. Y ella tomó autoridad y dijo, no lo vas a matar, sino que él va a tener vida y vida en abundancia. ¿Qué hizo ella? Ella simplemente intercedió por su hijo, no sabía lo que estaba sucediendo, pero ella estaba orando en lenguas para finalizar o derrocar todo plan del enemigo. Entonces, nuestra oración en el Espíritu brinda a nuestras vidas la voluntad de Dios y destruye el plan de Satanás. Así es. O sea que orar en lenguas es supremamente importante. ¿Por qué? Porque no vivimos una vida de oración limitada por lo que conocemos, sino que nuestra vida de oración depende del Espíritu Santo que lo conoce todo. Aleluya. Entonces, ¿cuántos quieren fortalecerse espiritualmente? Amén. Y los que no oran en lenguas, ese es el tiempo de orar en otras lenguas. Amén. No sé, ¿les gustaría? ¿O qué dicen? Los únicos que me dicen que sí son los que ya oran en lengua, los que no dicen nada. Que es bendición. Bueno, pongámonos de pie, ya terminamos la prédica. ¿Cómo puedes hacer tus donaciones, diezmos y ofrendas? Puedes hacerlo de dos maneras, virtual o presencial. Virtual, acudiendo a transferencia bancaria con los siguientes datos. Banco, Bancolombia, con cuenta de ahorros 011-000-290-45, a nombre de Luis Carlos Maldonado, con cédula de ciudadanía 9431-145, o también al Banco de Bogotá, con cuenta de ahorros al 646-10-8464, a nombre de Luis Carlos Maldonado. También lo puedes hacer a través de Nequi al 322-883-0009. Presencial, a través de corresponsal bancario, Bancolombia, con cuenta de ahorros al 011-000-290-45, a nombre de Luis Carlos Maldonado.
Y recuerda, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. 2 Corintios 9:8. Gracias por haber estado conectado con nosotros. Deseamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si quieres hacer a Jesús el Señor de tu corazón, te invitamos a que cierres tus ojos y repitas las siguientes palabras con nosotros. Señor Jesús, hoy yo te recibo en mi corazón y declaro con mi boca que tú eres mi Salvador. Gracias por haber dado tu vida a cambio de la mía. En el nombre de Jesús, ahora soy tu hijo. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora tú también haces parte de esta gran familia. Gracias por haber estado en este lugar. Síguenos por favor en nuestras redes sociales. En este momento puedes ver en pantalla, aparecemos como mi.nuevavida en Facebook y en Instagram. En YouTube nos vas a encontrar como mi.nuevavida iglesia.